Mi padre murió y dejó toda la herencia a la sirvienta sin pensar en su familia. Esa fue la frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza una y otra vez, como un eco cruel que no me dejaba dormir. Si cierro los ojos todavía puedo ver el rostro del abogado leyendo el testamento, el silencio pesado de la sala, la mirada vacía de mi madre, y mi propia respiración entrecortada mientras intentaba entender cómo ese hombre al que llamé papá toda mi vida había decidido borrarnos de su última voluntad. Me llamo Sofía, y esta es la historia de cómo el testamento de mi padre rompió a mi familia, llenó mi corazón de rabia y resentimiento, y de cómo, con el tiempo, Dios me mostró una verdad que jamás hubiera imaginado. Una verdad que me hizo llorar, no de odio, sino de vergüenza y de alivio. Mi padre fue un hombre duro, de esos que no muestran cariño fácilmente. Nunca fue el tipo de papá que te abraza o te dice estoy orgulloso de ti, pero siempre estuvo ahí. Pagó mis estudios, mantuvo la casa, se levantó temprano cada día para ir a trabajar. En mi mente, eso era amor, aunque en su forma distante. Mi madre siempre me decía, tu padre te quiere, solo que no sabe decirlo. Y yo lo acepté así, como quien acepta un invierno que nunca termina, resignada a la idea de que el calor no estaba hecho para mí. De pequeña, yo solía esperarlo detrás de la ventana. Cuando veía su coche llegar, me ilusionaba pensando que entraría sonriendo, que me preguntaría cómo había ido el colegio, que se sentaría a cenar con nosotras. Pero la mayoría de las veces cruzaba la puerta con el ceño fruncido, dejaba el maletín en el pasillo, murmuraba un buenas noches y se encerraba en el despacho. La casa entera se adaptaba a su carácter como si él fuera el clima y nosotros, simples habitantes de esa estación perpetua. En nuestra casa trabajaba Marta, la sirvienta. Llevaba tantos años con nosotros que, de alguna forma, era parte del paisaje. Una mujer de manos fuertes, piel curtida y ojos cansados, de esas que parecen llevar el peso del mundo en la espalda. Era silenciosa, se movía como una sombra entre las habitaciones, apareciendo cuando se la necesitaba y desapareciendo justo después. Yo nunca la miré demasiado. Para mí, Marta era solo la sirvienta. No la odiaba, pero tampoco la veía. Estaba tan acostumbrada a su presencia que se había vuelto invisible. Ella preparaba mi desayuno, lavaba mi ropa, recogía mis platos, y yo apenas le decía gracias, como si todo eso fuera un derecho y no un acto de servicio. El día que mi padre murió, todo cambió. Fue un infarto fulminante. Una llamada a primera hora de la mañana, una ambulancia, una carrera al hospital todavía medio dormida, el olor a desinfectante pegado a la piel, una sala fría de espera, ese murmullo de pasos, puertas y máquinas, y luego el temido lo siento mucho que te arranca el aire de los pulmones. Recuerdo la mano de mi madre agarrando la mía con tanta fuerza que me hizo daño, como si aferrándose a mí intentara no hundirse. Yo me quedé en shock, mirando fijamente la pared, como si en algún rincón fuera a aparecer una explicación. Apenas tuve tiempo de llorar, de procesar siquiera que ya no iba a escuchar sus pasos pesados por el pasillo ni el ruido de la cafetera temprano. Todo pasó tan rápido, tan de golpe, que me sentía como si estuviera dentro de una película que no había elegido ver. Y, sin embargo, lo peor no era su muerte. Lo que realmente nos destrozaría aún estaba por llegar. Una semana después, el abogado de la familia nos citó para leer el testamento. Recuerdo cada detalle de esa mañana como si lo estuviera reviviendo ahora mismo. El despacho olía a madera vieja y a papel, y la luz entraba por una ventana alta, creando una línea clara sobre la mesa. Mi madre estaba pálida y en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Yo, con el corazón acelerado, intentaba no imaginar nada. Me repetía que solo sería un trámite, que quizá mi padre nos habría dejado algunas instrucciones, alguna despedida, alguna palabra amable por escrito que no fue capaz de decir en vida. Marta estaba en un rincón, sentada al borde de una silla, con la mirada en el suelo, como si no quisiera estar ahí, como si supiera que, fuera lo que se dijera, no iba a traer nada bueno. El abogado comenzó a leer con voz plana, profesional, como si no estuviera destruyendo nuestras vidas con cada palabra. Yo, Roberto García, en pleno uso de mis facultades, declaro que fueron unos segundos eternos. Yo casi no respiraba. Dejo todos mis bienes, cuentas, propiedades y ahorros a nombre de Marta Delgado,
quien ha sido para mí más fiel y cercana que mi propia familia. Sentí que se me heló la sangre. Miré a mi madre esperando que dijera algo, que gritara, que golpeara la mesa, que se levantara y tirara esos papeles al suelo. Pero ella se quedó rígida, con los ojos abiertos, sin parpadear, como si la hubieran vaciado por dentro. Yo rompí el silencio. ¿Qué? ¿Eso es una broma, Marta? La sirvienta. Mi voz sonó aguda, rota, más alta de lo que pretendía. El abogado me miró con incomodidad, como quien ya sabe que va a ser odiado por el simple hecho de ser el mensajero. Lo siento, Sofía. Este es el testamento legalmente firmado. Todo figura a nombre de Marta Delgado. No hay más beneficiarios. Eso no puede ser, insistí. Yo soy su hija. Ella es su esposa. ¿Cómo puede dejarlo todo a ella? Mis palabras salían cargadas de veneno. Sentía que me ardía la cara, que el corazón se me iba a salir del pecho. Marta no decía nada. Temblaba. No levantaba la mirada. Yo la miraba como si fuera una intrusa que acaba de robar algo sagrado. El abogado volvió a hablar, casi susurrando. Su padre vino a verme varias veces. Estuvo seguro de esta decisión. No hubo coacción, no hubo engaño. Yo, lo siento. Salí de esa oficina sintiendo que me habían escupido en la cara. Mi padre nos había borrado. Nos había dejado sin nada. Ni siquiera una explicación. Solo un papel que decía que la sirvienta lo merecía todo más que nosotras. Caminé por la calle sin ver a nadie. Los coches, las personas, los semáforos, todo era un ruido lejano. Sentía una mezcla de dolor y humillación que nunca antes había sentido, como si me hubieran arrancado de golpe no solo la seguridad económica, sino también mi identidad de hija. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Mi madre no hablaba. Se limitaba a caminar de un lado a otro, ordenar cajones, abrir armarios, cerrar puertas, como si buscara una respuesta entre las cosas que él había dejado atrás. A veces la oía murmurar, no puede ser, y luego el silencio regresaba, más pesado que antes. La rabia se apoderó de mí. Me llené de pensamientos oscuros. ¿Qué había hecho ella? ¿Lo manipuló? ¿Lo engañó? ¿Lo sedujo? Las ideas se agolpaban en mi mente como serpientes enredándose unas con otras. Me imaginaba conversaciones secretas, pactos, mentiras. Empecé a repasar cada gesto, cada mirada, cada vez que mi padre había defendido a Marta por encima de cualquier reproche. De repente, todo adquiría una interpretación maligna. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no recé. Miré el techo a oscuras y sentí un vacío profundo. Si tanto creías en Dios, papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Pensaba. ¿Cómo pudiste preferir a alguien de fuera antes que a tu propia familia? Pero al cabo de unas horas, en medio de mi rabia, sentí algo, una necesidad profunda de hablar con Dios, aunque estuviera enfadada también con Él. No podía evitarlo. La fe es curiosa. Incluso cuando te sientes traicionado por la vida, hay una parte de ti que sigue necesitando creer que alguien ve lo que tú no ves. Dios, no entiendo nada, susurré con la voz ahogada por el llanto. ¿Cómo pudiste permitir esto? ¿Cómo puede un padre hacerle esto a su familia? Si hay algo que no sé, muéstramelo. No quiero vivir toda mi vida con este odio. Pero ahora mismo no puedo sentir otra cosa. Lo dije con el corazón roto, sin esperar respuesta. No hubo voces del cielo, ni luces extrañas, ni sueños reveladores. Solo silencio. Pero Dios tiene una forma extraña de responder. A veces no te habla con palabras, sino con situaciones, personas y verdades que se revelan a su tiempo, poco a poco, cuando estás lista para verlas. Durante semanas no quise ver a Marta. Evitaba cruzarme con ella. Si entraba en una habitación, yo salía. Si dejaba un plato en la mesa, yo lo apartaba sin mirarla. Mi madre se encerró en sí misma y yo me encerré en mi resentimiento. La casa, que antes tenía cierto orden silencioso, se llenó de una tensión casi asfixiante. Marta seguía trabajando como siempre, barriendo, cocinando, lavando, pero yo la trataba con frialdad, con un desprecio sutil, como si con eso pudiera castigarla de alguna forma.
Intenté buscar apoyo fuera. Hablé con una amiga y le conté lo del testamento. Su reacción fue echar gasolina al fuego. Eso es inadmisible, Sofía. Te han robado. Esa mujer seguro que lo ha manipulado. No te dejes. Lucha por lo que es tuyo. Yo demandaría, hablaría con otro abogado, lo que sea. Una parte de mí quería hacerlo. Quería llevar todo a juicio, desmontar el testamento, atacar, destrozar, vengarme. Pero otra parte estaba cansada. Cansada de sentir tanto odio, de no poder dormir, de vivir con el estómago encogido. Había noches en las que me despertaba con el corazón latiendo tan rápido que pensaba que me iba a dar algo. Un día, cuando pensaba que mi rabia ya no podía crecer más, la escuché llorar en la cocina. Era de madrugada. Me había levantado a beber agua porque no conseguía conciliar el sueño. La casa estaba en silencio, excepto por un sonido ahogado, como de alguien intentando no sollozar demasiado fuerte. Me asomé al pasillo y vi una luz encendida en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido. Allí estaba Marta, sentada junto a la mesa, con la cabeza entre las manos, ahogando sollozos. No era un llanto de víctima que intenta dar lástima. Sonaba más bien a culpa, a cansancio infinito, a alma agotada. Mi primera reacción fue pensar, encima llora. Será cinismo. Se queda con todo y encima se hace la desgraciada. Pero algo me detuvo. Me quedé observándola desde la puerta, sin que me viera. Estaba rota. Sus hombros se sacudían, sus manos apretaban un pañuelo arrugado. No parecía alguien celebrando haberse quedado con una herencia. Parecía alguien cargando una cruz demasiado pesada. Algo dentro de mí se movió. No era compasión todavía, pero sí una grieta en el muro de odio que había levantado. Me acerqué, sin saber por qué, y dije su nombre casi en un susurro. Marta. Ella dio un pequeño salto, se incorporó de golpe y se limpió la cara con el delantal, como si pudiera borrar las lágrimas de golpe. Disculpe, señorita Sofía, dijo, evitando mirarme a los ojos. No quería hacer ruido. Ya me iba a acostar. Había en su voz una mezcla de vergüenza y miedo que no supe cómo encajar. ¿Por qué lloras?, pregunté, intentando sonar fría, pero sintiendo que algo en mi tono se suavizaba sin querer. Ella levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había en ellos algo que no esperaba. Culpa. Porque no quería esto, susurró. ¿No querías qué?, respondí con dureza. ¿Quedarte con toda la herencia de mi padre? Se mordió el labio, bajó la mirada y respiró hondo. Yo le pedí que no lo hiciera, dijo, casi en un hilo de voz. Sentí una punzada de curiosidad atravesar mi rabia. Explícate, exigí, arrastrando la silla para sentarme frente a ella. Ella suspiró, se sentó de nuevo, como si le hubieran quitado la poca fuerza que le quedaba. Su padre me conoció mucho antes de que usted naciera, Sofía. Me crucé de brazos, a la defensiva. No estaba preparada para escuchar una historia que pudiera echar abajo la versión en la que yo era la víctima absoluta y ella el villano perfecto. Yo era apenas una adolescente cuando él me encontró en la calle, embarazada, sin familia y sin a dónde ir. Empezó. Me dio trabajo, techo y comida cuando nadie más quiso hacerlo. Me dejó criar a mi hijo bajo este techo, me enseñó a leer mejor, me ayudó a ser alguien. Yo no era solo la sirvienta. Era alguien a quien él consideraba parte de su vida. Su voz temblaba, pero no había dramatismo exagerado. Era como si estuviera desempolvando una memoria muy antigua, muy dolorosa. ¿Y eso justifica que te deje todo a ti y a nosotras nada?, escupí. Ella bajó la cabeza. No, no lo justifica. Por eso le dije que no quería nada. Que lo pusiera a su nombre, al de usted, al de su madre. Pero él insistió. Y yo no supe cómo negarme. ¿Por qué iba a hacer algo así?, pregunté, cada vez más confundida. ¿Por qué desheredarnos? Escuche todo, dijo Marta, con voz temblorosa, sosteniendo mi mirada por primera vez en muchos años. Se levantó, fue a su cuarto y regresó con una caja de madera. La puso sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo frágil.
La abrió y sacó varias cartas dobladas con delicadeza. Reconocí de inmediato la letra de mi padre en la parte exterior de los sobres. Él sabía que estaba enfermo mucho antes de que ustedes se enteraran, continuó. Y también sabía que, aunque la quería, su esposa nunca lo perdonó del todo por decisiones del pasado. Me dijo muchas veces que sentía que usted, Sofía, le tenía miedo, no confianza. Él no sabía cómo acercarse. Tenía miedo de que el dinero las destruyera. Había visto a demasiadas familias romperse por la codicia. Y yo le dije que no me dejara nada, que no lo necesitaba. Pero él insistió en algo. Sacó una carta y me la extendió. Léala. Mis manos temblaban cuando la tomé. El papel era grueso, ligeramente amarillento. Rompí el borde del sobre con cuidado, como si temiera hacerle daño a algo más que al papel. Al desplegarla, el nudo en mi garganta se hizo más grande. Sofía, decía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y aunque imagino tu enfado, quiero que sepas algo. Sentí que el mundo volvía a detenerse. Y ahí terminó la primera noche en la que Dios empezó a mostrarme la verdad. Sofía, decía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y aunque imagino tu enfado, quiero que sepas algo. No he dejado todo a Marta porque la quiera más que a ti, sino porque confío en que ella hará lo que tú, en tu dolor, no podrías hacer aún. Conozco tu corazón, hija, sé que eres noble, pero también sé que el rencor puede nublar nuestra visión. Marta ha sido mi brazo derecho, ha cuidado de esta casa cuando yo no estaba, ha estado conmigo cuando la enfermedad me consumía y ustedes no lo sabían. Le dejo todo a ella porque le he pedido que use esto para cuidar de ti y de tu madre, para que nunca les falte nada, incluso si ustedes se niegan a recibirlo directamente de mí. No es un castigo. Es mi manera torpe de protegerlas, aún después de irme. Si algún día entiendes esto, espero que puedas perdonarme por haberlo hecho así. Te amo más de lo que supe demostrar. Las letras comenzaron a emborronarse por las lágrimas que caían sobre el papel. Tuve que parpadear varias veces para poder seguir leyendo. Cada frase era una mezcla de consuelo y dolor, como si mi padre hubiera abierto su pecho tarde, demasiado tarde, cuando ya no había posibilidad de abrazarlo y decirle todo lo que nunca dijimos. Sé que muchas veces parecí distante, continuaba la carta. Sé que tal vez pensaste que el trabajo era más importante para mí que mi familia. Pero cada decisión que tomé, incluso las equivocadas, las tomé creyendo que era lo mejor para ustedes. Tener dinero no significa saber amar. Tener una casa no significa saber estar presente. Me costó demasiado admitirlo. Marta me escuchó cuando nadie más lo hacía. Y no porque ustedes no quisieran, sino porque yo no supe abrirme con ustedes. No supe pedir perdón. No supe llorar delante de ti ni de tu madre. Ella vio mi fragilidad cuando yo me escondía detrás de mi orgullo. Sentí un pinchazo en el pecho. Yo jamás había visto a mi padre llorar. En mi mente, él era una figura rígida, casi inquebrantable. Imaginarlo vulnerado, enfermo, derrumbándose frente a alguien que no éramos nosotras, me generó celos, pero también una tristeza profunda. Si pudiera pedirte algo ahora, Sofía, seguía la carta, sería que no conviertas esta decisión en una cadena que te ate al odio. No quiero que me recuerdes como el hombre que dejó todo a la sirvienta, sino como el hombre que, en su torpeza, intentó asegurar que su hija y su esposa estuvieran a salvo, incluso cuando él ya no estuviera. Tal vez no lo hice bien. Tal vez no era la mejor forma. Pero era la única que encontré. Y confié en Marta no solo porque fue fiel a mí, sino porque sé que será fiel a ti. Ella te quiere como a una hija, aunque tú nunca la hayas mirado como a una madre. Perdóname, si puedes. Y si no puedes ahora, te esperaré en la paz de Dios, sabiendo que Él terminará en tu corazón lo que yo dejé a medias. No pude seguir. Cerré la carta con manos temblorosas y apoyé la frente sobre ella. Sentí que mi odio se desmoronaba poco a poco, como una pared vieja que empieza a resquebrajarse. De repente, todas las escenas de la casa cobraron otro sentido, las veces en que veía a mi padre y a Marta hablando en la cocina en voz baja, las ocasiones en que ella lo acompañaba a las citas médicas mientras mi madre decía que no podía con tanta tensión, los días en los que él llegaba pálido y ella le preparaba una sopa caliente,
con un cuidado casi familiar. Él no la había elegido a ella en lugar de nosotras. Había elegido una forma extraña, retorcida, de seguir cuidándonos a través de alguien en quien confiaba cuando ya no confiaba en sí mismo. Él me pidió que lo hiciera de este modo, continuó Marta, con la voz rota, como si cada palabra le costara una herida. Me dijo, Marta, si les dejo todo directamente, discutirán, se odiarán, se destruirán por dentro. Si lo dejo a tu nombre, tú sabrás cómo ayudar sin hacer daño. No quiero que el dinero sea la causa de que mi familia se rompa aún más. Yo no quería aceptar. No quería ganarme el odio de usted ni el de su madre. Pero él me lo suplicó. Me dijo, es mi última voluntad. Quiero que las cuides como lo has hecho conmigo. No fue ambición, señorita Sofía. Fue una carga que he llevado en silencio desde que firmó ese documento. Me quedé helada. Llevaba semanas odiándola, imaginándola como una ladrona, una manipuladora, la otra, la intrusa. Y en realidad había sido el instrumento de un plan que mi padre creía protección. En lugar de verla como una enemiga, Dios me la estaba mostrando como una especie de puente entre el amor torpe de mi padre y nuestra necesidad de ser cuidadas. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté, apenas en un susurro, con la garganta cerrada. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió, y por primera vez percibí una decisión clara en su voz. Ponerlo todo a su nombre y al de su madre, y quedarme solo con lo justo para vivir. Yo no quiero riquezas, señorita Sofía. Nunca las quise. Yo solo quería cumplir con la palabra que le di a su padre. Pero me rompía el corazón ver cómo me miraban como si fuera una enemiga. Me llevé las manos a la cara. Dios me estaba mostrando la verdad. No de golpe, no con gritos ni milagros espectaculares, sino con una mujer llorando en la cocina en mitad de la noche, una caja de madera y una carta que lo cambiaba todo. Recordé la oración que había hecho días atrás, cuando le pedí a Dios que me mostrara lo que no entendía, y sentí una punzada de vergüenza. Él me había escuchado. Solo estaba esperando el momento en que mi corazón estuviera lo suficientemente blando como para recibirlo. Esa noche no pude dormir. Me fui a mi cuarto, me arrodillé junto a la cama y esta vez sí recé de verdad. No con reproches, no con exigencias, sino con un corazón desarmado. Dios, perdóname. No solo por haber odiado a mi padre, sino por haber odiado a alguien que solo estaba cumpliendo un acto de fidelidad. Tú sabías que yo necesitaba ver esto. Tú sabías que yo necesitaba la verdad, no para vengarme, sino para liberar este peso del corazón. Gracias por mostrarme lo que no podía ver. Ayúdame a sanar lo que queda roto. Las palabras salieron entre sollozos, pero por primera vez desde que mi padre murió, sentí paz en medio del dolor. No era una felicidad repentina, pero sí una calma profunda, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada y el aire entrara por fin. Pasaron los días. Marta, como prometió, fue al abogado y comenzó el proceso para transferirnos legalmente los bienes. No fue sencillo. Hubo trámites, papeles, firmas, citas. El abogado, al principio, dudaba. ¿Está segura, señora Delgado?, le preguntó más de una vez. Usted tiene derecho legal a todo. Lo que tengo es una promesa que cumplir, respondía ella. Y una conciencia que no me deja dormir si no lo hago. Yo la observaba en silencio, asombrada por la firmeza de esa mujer a la que había reducido mentalmente a un uniforme y un delantal. Mi madre, al principio, se negó siquiera a acompañarnos. No quiero saber nada, decía. Es demasiado tarde para entenderlo. Una tarde, decidí sentarme con ella en el salón. Tenía la carta de mi padre en la mano, la misma que había leído aquella noche en la cocina. Ella estaba mirando por la ventana, con la mirada perdida. Mamá, dije despacio, quiero que leas algo. No quiero saber qué más hizo tu padre, murmuró, sin girarse. No es lo que piensas, respondí suavemente. Es su carta, la que le dejó a Marta, para mí. La palabra carta pareció romper algo en su coraza. Alzó la vista y me miró, cansada. ¿Carta?, repitió, como si fuera una palabra extranjera. Me senté a su lado y se la tendí. Dudó unos segundos,
Luego la tomó con manos temblorosas. No me atreví a mirar su rostro mientras leía, así que fijé mi vista en nuestras manos, en el papel que vibraba ligeramente con cada respiración. El silencio se llenó de frases mudas. Sabía exactamente en qué parte de la carta estaba por el tiempo que tardaba, por la respiración que a veces se cortaba. Hubo un momento en el que escuché un pequeño sollozo, ahogado, casi vergonzante. No dije nada. No la interrumpí. Cuando terminó, dobló la carta lentamente y se quedó mirándola, como si fuera un objeto extraño. Tu padre nunca supo amar bien, dijo por fin, con lágrimas en los ojos. Nunca supo decir perdón, ni decir te quiero. Siempre fue orgulloso, tosco, cerrado. Pero a su manera, siempre intentó protegernos. Quizá fue torpe, egoísta, silencioso, pero no nos odiaba, Sofía. Solo tenía miedo. Miedo de que el dinero nos cambiara, de que tú sufrieras, de que yo le echara la culpa de todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sentí que yo también estaba rompiéndome por dentro. ¿Y Marta?, pregunté. Mi madre suspiró. Marta estuvo con él en momentos en los que yo no pude estar, admitió. No porque no quisiera, sino porque no soportaba verlo enfermo. Yo huía. Ella se quedaba. Yo me encerraba en nuestra habitación. Ella lo acompañaba a las citas médicas. Yo me refugiaba en mis propios reproches. Ella lo escuchaba sin juzgar. No me gusta admitirlo, pero fue más valiente que yo. Hubo un silencio largo, pesado, pero distinto a los silencios anteriores. Ya no era un silencio de rabia contenida, sino de reconocimiento. No sé si podré perdonarlo por completo, dijo despacio. Pero al menos ahora entiendo que no nos odiaba. Solo que no supo cómo hacerlo mejor. Me pareció que, en ese momento, algo se movía también en el corazón de mi madre, como si una puerta que llevaba años cerrada se abriera apenas un poco. Marta siguió viviendo con nosotras, pero algo cambió. Dejó de ser la sirvienta para convertirse en Marta, la mujer que salvó a mi padre cuando nadie más lo hizo, la que cargó secretos que la rompían por dentro, la que aceptó ser odiada por cumplir la voluntad de un hombre enfermo y testarudo. Ya no la miraba de reojo, ya no evitaba cruzarme con ella. Empecé a verla realmente. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, se atrevió a contarme algo más. ¿Sabe por qué su padre confiaba tanto en mí?, preguntó, removiendo el azúcar en la taza de manera mecánica. Porque lo cuidaste, respondí, casi sin pensar. Porque un día, cuando él estaba al borde del colapso, yo lo encontré llorando en el garaje, dijo. Lo vi sentado sobre una caja de herramientas, con la cabeza entre las manos. No era el señor serio y fuerte que todos veían. Era un hombre derrotado. Me contó que tenía miedo de que ustedes lo recordaran solo por el dinero, por las cosas materiales, por las ausencias. Me dijo, no quiero que mi herencia sea la raíz de su destrucción. Prefiero que me odien por mi decisión, a que se odien entre ellas cuando yo ya no esté. Yo intenté convencerlo de que hablara con usted, con su madre. Pero él decía que no sabía cómo, que cada vez que lo intentaba, terminaba diciendo algo torpe o hiriéndola sin querer. Guardé silencio. A veces, las decisiones que parecen más injustas esconden miedos que solo Dios conoce. Nosotros vemos el gesto final, él ve los años de lucha interna que lo preceden. Los trámites legales finalmente concluyeron. La casa, las cuentas, las propiedades, todo fue transferido a nombre mío y de mi madre. Marta se quedó con una pensión modesta, suficiente para vivir con dignidad sin depender de nosotras, pero muy lejos de la fortuna que el testamento original ponía a su disposición. Cuando el abogado le explicó que podía haberse quedado con todo, ella solo dijo, lo único que necesito es estar en paz. El resto, que se quede donde tiene que estar. Esa noche, mientras guardábamos los papeles en un cajón, sentí una gratitud extraña hacia ella. No gratitud servil, sino respeto profundo. Con el tiempo, la casa también cambió. No solo en papeles, sino en ambiente. Empezamos a cenar juntas en la misma mesa, algo que antes no era habitual. Marta ya no servía y se retiraba a la cocina, se sentaba con nosotras. Mi madre, al principio, se sentía incómoda,
pero poco a poco empezó a incluirla en las conversaciones. ¿Cómo te fue hoy, Marta?, le preguntaba a veces. Bien, señora. Más tranquila ahora que todo está en orden, respondía ella. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas en el desván, encontré un álbum de fotos que nunca antes había visto. Allí estaba mi padre joven, sonriente, rodeado de hombres que parecían compañeros de trabajo. En una de las fotos, en una esquina, casi escondida, estaba Marta mucho más joven, con un bebé en brazos y una mirada tímida. «Ese es mi hijo», dijo detrás de mí, sobresaltándome. No la había oído subir. «¿Tu hijo?», pregunté. Nunca la había visto con nadie que no fuera nosotros. «Murió hace años», susurró. «Su padre nos abandonó. Yo creí que iba a enloquecer. Fue en esa época cuando su padre me encontró. Él me dio trabajo cuando yo no era más que una mujer rota con un niño enfermo en brazos. Nunca me pidió nada a cambio, solo que no me rindiera. Por eso le fui fiel hasta el último día. No por obligación, sino por gratitud». Sentí un nudo en la garganta. De repente, entendí que Marta no era solo la empleada de la casa, sino también un alma marcada por el dolor, como nosotros. Eso nos hermanaba de un modo extraño. Los tres, cada uno a su manera, habíamos sido personas heridas buscando sobrevivir. Con el tiempo, entendí algo. Mi padre no había dejado todo a la sirvienta para abandonarnos, sino para protegernos, a su manera retorcida y torpe. Y Dios, en su justicia perfecta, no permitió que me quedara solo con la versión del dolor. Me mostró la versión completa, la que incluye las sombras, pero también los matices. La que no solo señala culpables, sino que revela miedos, intenciones y arrepentimientos que no vimos a tiempo. Hoy, cuando pienso en mi padre, ya no veo solo al hombre que firmó un papel injusto. Veo al hombre que se equivocó, que no supo decir te quiero, pero que quiso cuidar de nosotras hasta el final. Veo a alguien que temió más de lo que habló, que amó más de lo que supo demostrar. Y veo también a la mujer que eligió para ejecutar su último intento de amor. Marta, la sirvienta que yo nunca miré y que terminó siendo el canal que Dios usó para que la injusticia se convirtiera en protección. Pienso en Dios, en esa noche en la que le pedí que me mostrara la verdad. No lo hizo con rayos ni truenos, ni con sueños espectaculares. Lo hizo con una carta escrita a mano, con lágrimas ajenas, con una cocina en silencio y una mujer que ya no podía aguantar más el peso de un secreto. Lo hizo a su manera, lenta, paciente, dejándome espacio para que mi corazón se quebrara primero y se abriera después. Si tú que escuchas esto estás viviendo una injusticia que te quema por dentro, solo puedo decirte algo que aprendí con dolor. Pídele a Dios que te muestre la verdad. No la que tú quieres escuchar para tener razón, sino la que necesitas para sanar. Porque a veces, la justicia divina no consiste en castigar a otros, sino en liberarte a ti del odio, mostrándote lo que no podías ver. La verdad duele, sí, pero también libera. Mi padre murió y dejó todo a la sirvienta sin pensar en su familia. Eso creí al principio. Ahora sé que sí pensó en nosotras, solo que lo hizo de una forma que no entendíamos. Y fue Dios quien, al final, me mostró la verdad de la forma más inesperada. Y ahora quiero preguntarte a ti que estás escuchando mi historia. ¿Alguna vez sentiste que alguien te hizo una injusticia y, con el tiempo, Dios te mostró que había algo más detrás? Quizá hoy estás lleno de rabia, como yo lo estuve. Quizá te sientes traicionado, borrado, reemplazado. Si es así, te invito a que lo pongas en manos de Dios. Pídele que te muestre lo que tú no ves, que te enseñe la otra cara de la historia, aunque duela. Porque te prometo algo, la verdad, cuando viene de Dios, no solo revela, también sana. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tu familia, en tus heridas, en las decisiones que no entiendes, quédate. En este espacio contamos historias de dolor, fe, familia, traición, justicia divina y redención. Historias que nos recuerdan que Dios siempre ve lo que nosotros no vemos. Y quién sabe, quizá algún día contemos también la tuya. Y ahora quiero preguntarte a ti que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez sentiste que alguien te hizo una injusticia y, con el tiempo, Dios te mostró que la verdad era otra? Cuéntamelo en los comentarios.
Tal vez tu experiencia pueda ayudar a alguien que hoy está lleno de rabia, como yo lo estuve. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias de dolor, fe, familia, traición, justicia divina y redención, historias que nos recuerdan que Dios siempre ve lo que nosotros no vemos. Activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque quizá, algún día, contemos la tuya.